En este documento, para que todos sean uno, se empieza a hablar más de que la colaboración entre iglesias tiene que ver con una dinámica de la fe para aliviar la miseria espiritual, la consolación y las necesidades físicas y materiales de los pueblos, la educación de la juventud, humanizar las condiciones de vida y consolidar la paz en el mundo. Para toda esta colaboración con otras iglesias, por supuesto, la raíz está en la caridad del Evangelio. Se llama el diálogo a otras iglesias y comunidades eclesiales en Occidente. Y solamente hay un artículo, sí, porque sí lo leí varias veces, un artículo que se refiere a un reconocimiento que el movimiento ecuménico inicia en el ámbito de la iglesia y comunidades de la Reforma Protestante, y donde se alude al Consejo Mundial de Iglesias, que es fundado en 1948. Esto me parece importante. Bueno, pasamos del ayornamiento a la Dominus Jesus en el año 2000. Y a 40 años del Vaticano II, podemos decir que estamos entre la apertura y la reserva con la Dominus Jesus. En agosto del año 2000 se promulga la Declaración Dominus Jesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Por supuesto que se crearon en su momento muchas controversias de la intencionalidad del Vaticano para aprobar y difundir este documento firmado por Ratzinger y aprobado por Juan Pablo II. De inmediato causó una reacción adversa, no solo en los que no profesamos el catolicismo, sino también en algunos sectores de la misma Iglesia católica. Entre otros, cito en especial el apartado sobre la unicidad y unidad de la Iglesia. Dice así: existe por tanto una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no estén en perfecta comunión con la Iglesia católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos, como la sucesión apostólica y la Eucaristía, válidamente consagradas, son verdaderas iglesias particulares, y por lo contrario, las comunidades eclesiales con minúscula que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesias en sentido propio. ¿Cómo se explica esto para los no católicos? Y los que son católicos se preguntarán cómo nos explicamos esto, que aparece en los Dominus Jesus. Por supuesto que creemos que hay una involución, favorece la apertura y el diálogo, o hay una involución en estas propuestas. Es en este sentido la relación con las otras iglesias que marco como un ejemplo, pues creo definitivamente que tiene que ver con el futuro del ecumenismo. Entonces, desde la perspectiva protestante, nos preguntaríamos, ¿cómo deberá ser ahora el ayuntamiento entre las iglesias cristianas? O sea, ¿será tiempo también de ponernos al día, de renovarnos y de actualizarnos, o sea, más allá de la Dominus Jesus y de todas las encíclicas que aborden el tema del ecumenismo? En esta involución, en relación con las religiones no cristianas, que están en una situación, de la Dominus Jesus también hay un apartado importante que tiene que ver con la situación deficitaria de la salvación. Ya las cristianas, dice que entre las iglesias verdaderas, con mayúscula, y las iglesias particulares, y quiero mencionar que las iglesias particulares serían, según el documento, ortodoxos anglicanos, y las comunidades eclesiales somos todos los protestantes y evangélicos, es decir, los que no estamos en torno a un obispo. Bueno, sobre el ecumenismo y diálogo de Juan Pablo II en México, y ya con esto termino, es que quizá la percepción que tenían los protestantes desde la CELAM de Puebla de Juan Pablo, a lo largo de su pontificado se confirma, al menos en México, país más visitado en estos 27 años, lo cual, sin embargo, nunca se dio un diálogo y acercamiento ecuménico real. Y cuando menciona esto, digo en equidad e igualdad de circunstancias con las iglesias protestantes y evangélicas. Y aquí se confirma la afirmación y discusiones de Dominus Jesus con estas diferencias. Sin ser reduccionista, el ecumenismo y diálogo de Juan Pablo en México, en sus visitas, nunca se dio. Al menos en la tercera y cuarta visita se buscó de manera particular un diálogo con las otras iglesias, diríamos protestantes evangélicas,
que no se dio. A reserva de seguir con la investigación de sus discursos, que son muchos, las alusiones a las sectas aparecen muchas veces, a la necesaria cruzada por una nueva evangelización a causa del crecimiento de las sectas, convocar a la unidad de la Iglesia Católica para hacer frente con otros grupos en relación con las sectas, entre otras afirmaciones recurrentes. Y pensaba yo que claro que diría Juan Pablo, porque todo yo, ¿no? Sobre todo, tengo que mencionar a Girolamo Brillone, porque yo como protestante lo recuerdo y los católicos lo recordarán por otras muchas cosas. Porque estuvo 19 años aquí en México. Él fue el que hizo más alusiones a los no católicos, como sectas, moscas, etcétera, ¿no? En tonos muy apologéticos. Después él se vio envuelto en otros escándalos que no tenían precisamente que ver con los protestantes, sino al interior de la Iglesia Católica. Con seguridad, el Consejo Interreligioso de México tendrá una opinión contraria a lo que estoy expresando, que fueron asistentes en las 5 visitas de Juan Pablo. Había una decisión a la no participación, aunque sí invitados, se invitaban a otras comunidades eclesiales, que yo diría que es una decisión como una opción ideológica y teológica. Y como un ejemplo más reciente es el homenaje de hace 2 semanas, ¿verdad? El 2 de abril. En el acto donde Sahib Arjan Singh, profesante de la religión hinduista y actual vicepresidente del Consejo Interreligioso en México, y perdón que diga esto, pero me pregunto que si la presidencia es vitalicia, porque Norberto Rivera tiene muchísimos años, y no ha habido cambio, entonces implica también un acto político, ¿no? Donde según las notas periodísticas expresó un mensaje de paz, reconciliación y cómo apreciar el legado de Juan Pablo II a nombre de las iglesias católica, metodista, ortodoxa, judía, anglicana, luterana e hinduista. Como percepción me parece interesante esta relación, pues todas las confesiones cristianas se agrupan alrededor del obispo, excepto la judía hinduista, aunque igualmente tendrá sus autoridades jerárquicas y específicas. Es decir, como que en el fondo todavía subsiste esta sucesión apostólica, cómo reconocer a las iglesias verdaderas. Y ya para terminar, otros temas que no son aislados del ecumenismo y el diálogo interreligioso, el diálogo en equidad, es el reconocimiento a la vocación sacerdotal de las mujeres en la Iglesia Católica y el derecho a disentir en otras teologías, en el compromiso evangélico con una búsqueda de las transformaciones sociales y políticas, que es otro tema, pero igual fue la teología de liberación algo excluido y criticado, y hubo muchos teólogos y teólogas amigos que tengo que fueron expulsados, ¿no? Excomulgados. En esta línea hay mucho ecumenismo y diálogo interreligioso, es decir, los grupos católicos y protestantes estamos trabajando en favor de la vocación de las mujeres y con una teología con praxis social, sin distinción de jerarquías ni necesarias encíclicas o dogmas de nuestras iglesias. En este contexto de la inminente beatificación de Juan Pablo, que tuvo muchas virtudes, como tantos otros cientos y miles de hombres y mujeres de fe de nuestro país, que también merecerían ser reconocidos como santos y santas por su ejemplo de vida al servicio de la paz, la justicia y la dignidad humana. Aquí están estos hombres y mujeres, como diría Paulo Richard, ellos son esos otros libros de la vida que hay que leer. Y yo concluyo, es verdad, en miles de compatriotas mexicanos radica la verdadera autoridad moral y santidad.